Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Eric Mora Ramírez y agradezco mucho al fin por permitirme la oportunidad de conversarles sobre este tema relacionado a la dosimetría del lutecio 177. Em, entonces, sin más ni más, vamos a comenzar con esta presentación. Quisiera hacer una breve declaración de uso de los datos. Bueno, pues esta información que vamos a ver, algunas de las imágenes que están aquí, fueron utilizadas con base en mi tesis doctoral y los datos fueron obtenidos en el Instituto de Cancerología de Montpellier y el Instituto de Cancerología de Toulouse. Todos los pacientes tuvieron consentimiento informado. Algunos resultados que están aquí fueron parte de proyectos obtenidos europeos, de proyectos que se fueron trabajando mientras estaba haciendo el doctorado, como el proyecto europeo MEDIRAT y MRT Dosimetry, y no tengo ninguna relación con casas comerciales o alguna relación económica con casas proveedoras de equipos médicos o equipos farmacéuticos. Em, Todo lo que vamos a ver en esta presentación está eh, basado para lo que es una dosimetría post-administración de una dosis terapéutica una dosis terapéutica de material radioactivo de lutecio 177. ¿Ok? En el caso del lutecio 177, no se puede hacer una dosimetría predosis como si se puede hacer en el caso del yodo 131, que ustedes saben que se puede hacer una dosimetría pre-administración de la dosis terapéutica, tanto para hipertiroidismo como para cáncer de tiroides. Sin embargo, en el caso del lutecio, pues no, esto es un poco más complicado porque en muchas ocasiones las condiciones clínicas del paciente no permiten hacer esta dosimetría pre-administración de la dosis terapéutica. Entonces, como antecedentes, eh, bueno, ya desde hace muchísimos años el lutecio se comenzó a usar principalmente en el tratamiento de tumores neuroendocrinos, ligándolo a una molécula que se llama dotatate. El dotatate es un péptido análogo de la somatostatina y este se utiliza en la radiopeptidoterapia o PRRNT. Se utiliza para todo lo que son tumores enteropancreáticos. Y como ustedes pueden ver ahí, ya desde hace muchísimos años, se desarrolló una guía entre la Asociación Europea de Medicina Nuclear, la Sociedad Americana de Imagen Molecular y el IAEA para crear una guía, valga la redundancia, como ya se los acabo de mencionar, para el tratamiento de este tipo de tumores. También desde hace algunos años, 5 o 6 años, eh, se está utilizando muchísimo el lutecio para lo que es el tratamiento de tumores de cáncer de próstata, eh, especialmente en pacientes metastásicos que han sido resistentes a la castración, ¿verdad? Tienen esa particularidad y ha tenido muy buenos resultados. Hoy en día sabemos que, aparte de esto, algunos pacientes también que no responden bien al lutecio, también pueden tener terapias con partículas alfa, ¿verdad? Pero igual tenemos una guía de tratamiento de la Asociación Europea desde el año 2019 y ha sido bastante buena. Ok, en el caso de la física, ¿verdad? En el caso de la física, desde el año 2016 contamos con el panfleto MIR 26, que fue publicado en el Journal de Nuclear Medicine, y el doctor Michael Jumber, que, si no me equivoco, recientemente acaba de acogerse a la pensión, aunque siempre está activo, fue el principal autor de este MIR pamphlet y presenta muchísimas particularidades desde el punto de vista de física, eh,
que a nosotros nos interesa abordar en el caso del lutecio 177. Eh, en el caso de él, por ejemplo, este es un ejemplo que hizo simulando un espectro de energía para una fuente de unos 200 milicuries que se distribuyó en el Fantoma XCAT y se utilizó un colimador de mediana energía. Entonces aquí nosotros podemos ver los dos picos principales de energía, por ejemplo el de 113 kiloelectronvoltios que está entre las líneas de color rojo y el de perdón, el pico de 208 kiloelectronvoltios que está entre las líneas de color gris. Las líneas en negro sería el espectro total de emisión, mientras que las líneas en punteadas serían la energía primaria, ¿verdad? Que tendría estas emisiones alfa, perdón, estas emisiones gamma, disculpen. Aquí ustedes pueden ver algunas de las principales características del lutecio. Ahora tenemos que es excelente emisor beta, entonces tiene estas energías que van desde 176 kiloelectronvoltios hasta casi los 500 kiloelectronvoltios y esas partículas beta son las que hacen el tratamiento terapéutico. Y nosotros tenemos cuatro emisiones gamma, pero hay dos principales que son la de 113 y la de 208 kiloelectronvoltios que con esas nos permiten hacer imágenes gamma. Generalmente, la gran mayoría de publicaciones que se encuentran hoy en día disponibles son para gamma cámaras de yoduro de sodio con emisiones de 208 kiloelectronvoltios. Sin embargo, también pueden buscar en la bibliografía que hay algunos artículos que se encuentran con gamma cámaras de cadmio telurio zinc para la emisión de 113 kiloelectronvoltios. Entonces, se podrían hacer imágenes con este tipo de gamma cámaras modernas que están disponibles en algunos centros. Em, Algo importante es que el lutecio tiene un semiperiodo de vida físico de casi 7 días y entonces eso nos permite eh, tener una buena respuesta terapéutica, como les decía, en muchísimos de los casos de los pacientes. Eh, También desde el punto de vista de protección radiológica, muchas veces los cuartos que se utilizan para los tratamientos con lutecio son los mismos cuartos que se utilizan para yodo 131, entonces no hay que hacer una inversión mayor eh, económica, ¿verdad? Al mismo tiempo, si ustedes se fijan, vean que la emisión de 208 kiloelectronvoltios es apenas de un 10%, ¿verdad? Entonces, eh, esto ayuda muchísimo para que, vamos a ver, la radiación gamma sea pues una pequeña cantidad comparada con las emisiones beta, ¿ok? Ahora, por otro lado, es importante tener en cuenta que eh, estos pacientes que reciben el tratamiento, ya sea para dotatate, para tumores neuroendocrinos o para cáncer de próstata, pasan muy poco tiempo en el hospital. Ellos no tienen que pasar internados como pasan los pacientes eh, de cáncer de tiroides. Em, Generalmente para el Dotatate los pacientes pueden pasar en observación un máximo de 24 horas, mientras que los de lutecio PSMA con 8 horas ya pueden estar en un rango inferior a 8 horas y ellos podrían irse para la casa sin ningún problema. Ok, entonces, ¿por qué debemos de hacer dosimetría? Este fue un artículo que fue trabajado por la doctora Zumlov junto con varios físicos médicos como Katarina Sjögren, Michael Ljungberg, Johannes Benson, y ellos recogieron muchísima información de pacientes que habían hecho en el centro médico. Y ellos justifican el tratamiento con dosimetría. Entonces, no vamos a hablar en este momento de cómo hicieron la dosimetría, ¿verdad? Sino que, qué es lo que les quiero mostrar en esta diapositiva.
Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, ellos recolectaron, por ejemplo, información de más de 120 pacientes. Vean que no estamos viendo lo que es la dosis absorbida, sino que es el BED, ¿ok? Y entonces, ustedes saben que en el caso de los riñones, la dosis máxima permitida se extrapola de radioterapia y es aproximadamente unos 23 grays. Sin embargo, ya tomando eh, este valor de dosis efectiva biológica, vean que uno puede tomar esos parámetros biológicos y entonces ajustar la dosis a unos 27 grays. Ellos llegaron a un pico máximo de 40 grays en algunos casos, con justificadas razones. Si a alguno le interesa, aquí está el artículo para que lo lean. ¿Y qué es lo importante de este gráfico que está aquí? Lo importante de este gráfico es que nosotros podemos ver que todos los pacientes pueden responder de una manera muy diferente. ¿Ok? Si nosotros comparamos entre cada uno de los pacientes, eso quiere decir, eh, bueno, sí, si comparamos entre cada uno de ellos, vean que la respuesta es muy diferente. Por ejemplo, del paciente 18 al paciente 19, o al paciente 103, o el paciente 104, o el paciente 03. ¿Y qué es la otra cosa que llama la atención? Que en muchos casos la respuesta del mismo paciente a los diferentes ciclos de tratamiento es diferente. Vean este caso del paciente 3. Vean este caso el paciente 115 o este caso el paciente 120. No todos los pacientes responden de la misma manera, ¿ok? Primero, y puede que un paciente pueda responder de una forma diferente para los diferentes ciclos de tratamiento. En el caso del dotatate se pueden llegar a dar hasta 4 ciclos de tratamiento, lo que se recomienda normalmente, pero ellos lo llevaron inclusive hasta 8 ciclos de tratamiento. Vean que lo normal es 8, perdón, 4, pero ellos lo llevaron hasta 8. ¿Por qué? Porque estaban haciendo dosimetría. Hablaron con el paciente, se tuvo un consentimiento informado y en algunos casos, para obtener una mejor respuesta terapéutica, se llevaron hasta 8 ciclos de tratamiento. Entonces, es justificable, aunque ahora es un tema de debate en Europa, en que si hacemos la dosimetría para cada ciclo de tratamiento. Y de hecho, sí tenemos que hacer dosimetría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es bastante tedioso, toma muchísimo tiempo en las gamma cámaras, en los servicios, pero algo que es importante que todos sepamos es que la dosimetría se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es algo que viene como una bola de nieve. Tenemos que abordar este tema, entenderlo bastante bien. ¿Por qué? Porque estamos en la era teranóstica y hay muchísimos otros isótopos que tienen otros retos diferentes al lutecio y si entendemos cómo trabaja el lutecio, podríamos tener una reflexión profunda para ver cómo se trabaja con otros isótopos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es el SPECT. ¿Ok? Y este es un ejemplo de este otro grupo. Uy, perdón, aquí se me cortó un poquito la imagen, pero es otro grupo. Vean que aquí está Catarina y Michael Jumber también. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Lo que ellos notaron es que se hacían dosimetría utilizando imágenes planares. Vean, ellos trazaron un corte, ¿verdad?, sobre este plano y vean cómo se ve la distribución de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Que si usted utiliza imágenes planares para hacer dosimetría, podría estar sobreestimando actividad y eso quiere decir sobreestimando dosis. Entonces, véanlo aquí, podríamos tener actividad intestinal que si yo la señalo aquí, podría ser tomada en cuenta como actividad en un riñón o en el otro y esa actividad intestinal que no está dándole realmente dosis al riñón. Entonces,
Lo ideal siempre es al menos, si uno va a tener como órgano crítico los riñones, pues hacer una imagen SPECT-CT sobre esa zona. ¿De acuerdo? En el caso del lutecio PSMA, se tiene que pensar en otros órganos. ¿Por qué? Porque no solamente los riñones son órganos críticos. ¿De acuerdo? Y en el caso del PSMA puede que hayan algunas otras estructuras que puedan ser interesantes de tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cada vez que vamos a hacer una dosimetría? Nosotros lo que tenemos que hacer es segmentar o escoger un órgano, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, nosotros segmentamos el hígado. No nos interesó si habían varios tumores, nada más nos interesó segmentar el hígado. Y entonces ahí encontramos un número de cuentas que vamos a llamarle CI. Este número de cuentas, si el órgano fuera muy pequeño o menor a 100 mililitros, yo lo tendría que multiplicar por algo que vamos a ver ahora que se llama el factor de recuperación. Si no, entonces lo dejo con este mismo CI. Y si aplico o no aplico el factor de recuperación, me van a dar un número de cuentas X. Ese número de cuentas X yo lo voy a multiplicar por un factor de calibración K, que generalmente va a estar dado en actividad por cuentas, y esto me va a generar algo que se llama un punto para una curva de actividad-tiempo. ¿De acuerdo? Y este ciclo se va a repetir en función de las imágenes SPECT-CT que yo tenga del paciente. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuántas imágenes ocupo yo? Muy bien. Entonces, recordemos que nosotros cuando estamos haciendo una dosimetría de este tipo, yo estoy abordando este problema. ¿Cuál es? Que yo tengo que integrar una tasa de dosis de una región, ¿verdad? De un tejido fuente, y esa integración es a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tasa de dosis se conoce como eh, una actividad, que es la que estamos generando con la curvita, y la tengo que multiplicar por algo que se llama un factor S. Y ahora vamos a ver un poco más sobre este tema. Para no cansarlos con el cuento, tengo que integrar desde un tiempo cero hasta el último punto de medición. ¿Ok? Entonces, eso lo veríamos así. Como que yo tengo que generar una curva de actividad contra tiempo, y entonces yo tengo que ver en función de los órganos que esté tratando cómo va a ser esa descripción de esa curva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando una región, por ejemplo, el cuerpo entero, ¿verdad? Que puede ser una medición que a mí me interese, lo que yo voy a ver es un decrecimiento monoexponencial de ese material. ¿Sí? Es normal. ¿Por qué? Porque va a ir decreciendo la actividad que yo tengo en el cuerpo entero. ¿Por qué? Por la micción, por las heces, por lo que sea. Yo voy a ir viendo un decrecimiento monoexponencial. Mientras que en algunos órganos o inclusive en algunos tumores, yo podría tener un comportamiento biexponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo del tiempo puedo ver una captación de ese material y luego puedo ver una excreción de ese material. ¿De acuerdo? Entonces vean que yo tengo una curva biexponencial. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿cuántos puntos de medición? ¿Se acuerdan de la curvita que acabamos de ver? ¿Cuántos puntos de medición tengo que hacer yo? ¿Ok? Entonces, si yo quiero resolver, matemáticamente hablando, una ecuación monoexponencial, debería de considerar entre 2 y 3 puntos. ¿De acuerdo? Para hacer el ajuste de los datos y entonces encontrar esta expresión. Pero si estoy acá, si estoy hablando de una curva biexponencial, como es este caso,
debería de tener un par de puntos por acá y un par de puntos por acá. Ideal, un tercero, ¿verdad? Entonces, si yo puedo tener de 4 o 5 puntos, sería lo ideal. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo obtener esos puntos? Ok, yo lo puedo hacer si, por ejemplo, en el caso del lutecio, yo encuentro el primer punto, por ejemplo, entre 4 y 6 horas después de la administración. Y si yo pudiera hacer mediciones después de eso, cada 24 horas. Recordemos que el semiperiodo de vida físico del lutecio es de 7 días y entonces yo podría llegar hasta los 7 días. ¿De acuerdo? Haciendo esos puntos de medición. Ok. Entonces, viendo todo esto, hay algunos autores que han propuesto hacer un flujo dosimétrico. ¿Ok? Y ese flujo dosimétrico, por ejemplo, esa es una propuesta que se planteó, me permite hacer imágenes, ya sea para calibración o para los pacientes. Tengo que hacer una reconstrucción y correcciones sobre las imágenes. Puedo hacer algo que se llama una segmentación y un registro. Y digo puedo porque les voy a plantear una alternativa. También se puede hacer un ajuste de los datos de la curva de actividad-tiempo, que es la curva que acabamos de ver. Y en algunos programas, inclusive se puede hacer el cálculo de dosis. Hay softwares que lo hacen o podríamos ver una alternativa. Ok, entonces veamos estas partes. Para la fase uno y 2 que era la calibración y la adquisición de datos en el paciente, está esta propuesta, ¿verdad? De hacer la adquisición de datos para calibración y de pacientes tienen que ser exactamente las mismas y se pueden utilizar, por ejemplo, ese tipo de matriz. De hecho, lo recomendable es 128. El tiempo de adquisición tiene que quedar fijo, pero se puede estimar ese tiempo. Se recomienda de 60 a 64 proyecciones en función de ese tamaño de matriz. Si tengo que hacer diferentes camillas, se recomienda tener por lo menos en función del pico principal de energía, pues habría que ver cuál es el número de ventanas de energía. Se recomienda utilizar autocontornos si su gama cámara tiene una respuesta a la variación de la distancia con respecto a la posición del paciente, un zoom de uno y repetir siempre la misma adquisición CT sin que haya ninguna variación. En el caso de la reconstrucción, ven que el número de actualizaciones, eso quiere decir la combinación de iteraciones y subconjuntos, no se tiene que variar y se tienen que aplicar todo este tipo de correcciones. Corrección de dispersión, corrección de atenuación, defecto volumen parcial, respuesta del colimador, tiempo muerto. Tiempo muerto especialmente aplica en las primeras 24 horas y no se recomienda utilizar un post-filtrado en las imágenes. ¿Ok? No se recomienda también llevar a un número exagerado de actualizaciones porque hay algunos artefactos que se generan. Para eso les pido que por favor lean el artículo que redactó el profesor Jumper. Las correcciones. Vamos a ver un poco el factor de calibración, la curva de calibración CT, corrección de atenuación, bueno, estas que ya hemos mencionado previamente. En el caso del factor de calibración, hay varias soluciones. Les pongo aquí estos artículos para que también los puedan ver, pero en general se puede usar, por ejemplo, una fuente en aire, ¿verdad? Se puede usar una esfera, se pueden utilizar maniquís con una fuente simulando un órgano, y hay maniquís que están adaptados, por ejemplo, a la forma de, de diferentes órganos, por ejemplo, el vaso o los riñones. Alguna gente inclusive utiliza, por ejemplo, el JSAC y le sacan todos los insertos que tienen, lo llenan de agua y le meten una actividad conocida o el maniquí NEMA, ¿verdad? ¿Y qué es lo interesante? Que usted va a encontrar eh, un factor de sensibilidad y el factor de calibración es ese término inverso, donde uno tiene un número de cuentas,
Uno va a considerar el tiempo de adquisición, una concentración inicial, hay que considerar el tiempo de decaimiento reactivo entre la preparación de la fuente y el tiempo de adquisición del maniquí, ¿verdad? Y entonces de esa manera usted puede encontrar su factor de calibración. Aquí hay algunos otros artículos, ¿verdad? Donde usted puede encontrar que en general para las gama cámaras, qué sé yo, de la marca GE, los factores de calibración ya son muy similares en función del espesor del cristal, igual para las gama cámaras Siemens. Y otro artículo donde se ve la diferencia que hay en los factores de calibración, en función de plataformas dosimétricas que existen en el mercado. En el caso de la curva de calibración CT, se puede utilizar un maniquí como este para encontrar diferentes coeficientes de atenuación lineal y entonces, por ejemplo, hacer una curva de ese tipo. Esta curva me va a hacer una conversión entre la energía del CT y la energía a la cual estoy utilizando yo mi lutecio, ¿verdad? También podemos ver este otro artículo, ¿verdad? De un grupo australiano, donde ellos hicieron también un estudio sobre esta relación bilineal que existe para los coeficientes de atenuación. En el caso de la corrección de dispersión, yo les recomiendo muchísimo este artículo de Robin Denich, perdón, porque expone todos los diferentes tipos de corrección que existen eh, para el lutecio 177 utilizando eh, las ventanas de energía. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Él aborda muchísimas posibilidades y entonces es muy interesante ver cómo se plantean esos diferentes escenarios. Entonces ustedes pueden ver aquí la ventana de 208, la ventana de 113, si utilizo solamente una ventana doble o una ventana triple, ¿verdad? Entonces, este tipo de consideraciones para cada una de estas ventanas o para cada uno de estos arreglos fue abordado en este artículo. Y es como algo que uno tiene que tomar en cuenta para ver este tipo de correcciones. La corrección del efecto volumen parcial, cuando usted ya decidió cuál es ese protocolo de adquisición y de reconstrucción, entonces usted analiza un maniquí de esta forma, donde usted tiene diferentes esferas con diferentes materiales y entonces genera esta curva del coeficiente de recuperación y entonces, eh, simple y sencillamente, dependiendo del tamaño del tumor, usted podría entonces aplicar una corrección utilizando esta curva. ¿Sí? Hay algunos autores que sugieren que esta curva se debería aplicar hasta casi llegar a los 100 ml. Vean que aquí llegamos hasta los casi 20 ml, pero en algunos casos es recomendable, según ciertos autores, llegar hasta 100 ml, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay algunas personas que han planteado diferentes estructuras para estudiar el efecto del coeficiente de recuperación. ¿Ok? Entonces, ¿qué seguiría? Seguiría, ya vimos la fase uno y la fase 2, vimos un poco de lo que es la reconstrucción y las correcciones, y ahora seguiría la parte de segmentación y registro, o corregistro, como se llama en español. Yo los invito a ver una pequeña solución que nosotros hemos planteado para esta parte, para el punto 5. ¿Ok? Y entonces para eso tenemos que hacer un recuerdo de lo que nos plantea el formalismo MIR, que está planteado en el MIR Pamphlet 21. Lo que nosotros recordamos, ¿verdad? Recordemos que lo que nosotros hacemos es estimar la dosis en función de una actividad acumulada que se multiplica por un factor S. Vean que ya lo vimos ahora, es simple y sencillamente tener esta ecuación, o sea, integrar la tasa de dosis y esa tasa de dosis, vean que se va a descomponer como la actividad acumulada, que es este factor que está aquí, por el factor S. ¿Ok? ¿Qué era lo que estábamos diciendo ahora?
Lo que dijimos ahora es que yo voy a encontrar el número de cuentas aquí. Imaginemos que no hay que hacer ningún tipo de corrección por efecto volumen parcial. Lo multiplico por mi factor de calibración y esto me genera un punto en la curva de actividad-tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es esto. Estamos encontrando que para cada órgano que está por acá, ¿verdad? El mismo órgano, perdón, yo le estoy generando una curva de actividad-tiempo. Espero que esto quede claro, ¿verdad? Estoy analizando, por ejemplo, el vaso, ¿verdad? Y entonces para cada punto de medición, yo voy generando uno de esos puntitos. Vean que esto es, aquí disculpen que está en francés, una curva de actividad en función del tiempo. Este tiempo está en días, ¿verdad? Por eso es que se ven todos los datos aquí tan pegaditos. ¿Ok? Entonces, volviendo al formulismo, vean que nosotros lo que estamos, o lo que podríamos tratar de hacer, es de descomponer un poco más esta ecuación, que verdad que está aquí, y entonces nosotros podemos ver que el factor S tiene una dependencia en la masa, ¿verdad? Del órgano blanco, ¿verdad? Entonces, esa dependencia es temporal y vean que la fracción de emisión de energía también tiene una dependencia temporal. Entonces, vean que aquí este factor depende de muchísimas características, pero el tiempo y también aquí la masa depende del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me devuelvo, vean que yo podría tener para cada uno de estos puntos una masa que es diferente. ¿Por qué? Porque yo podría tener que, por ejemplo, en el caso del, del vaso, no sé, el paciente el día de hoy estuvo muy bien hidratado, pero mañana no llegó tan bien hidratado, entonces, no sé, esto puede que cambie. Puede que, no sé, haya un órgano que lo esté obstruyendo entre, no sé, modifica su posición, no, y qué puede llegar a pasar en el último momento, que la masa no me va a dar exactamente la misma. Entonces, vean que aquí yo tengo una variación temporal de la masa, ¿ok? Yo tengo una variación temporal de la masa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vean que estamos volviendo a ver que eh, lo que yo tengo es la actividad acumulada, la voy a multiplicar por un factor S que corresponde a un modelo matemático. Y ya yo he hecho, por ejemplo, un código Monte Carlo. Entonces, eh, yo podría hacer un ajuste de la masa del paciente, la masa que voy encontrando. ¿Ok? ¿Cómo se hace ese ajuste? Ese ajuste yo lo tengo que hacer con esta multiplicación de este parámetro que está aquí o de esta fracción, que es la masa que tiene mi modelo matemático o mi modelo hecho en Monte Carlo, mi modelo de simulación, por la masa que tiene el paciente. Y vean que la masa que tiene el paciente es la relación temporal. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo notan, vean que tanto el factor S del modelo como la masa del modelo pueden salir de la integral y yo puedo entonces encontrar la actividad en cada punto por la masa en cada punto. Y esta integral es la que yo puedo resolver. ¿Por qué? Porque estos dos parámetros son constantes. ¿Dónde las puedo encontrar? Por ejemplo, aquí, en OpenDose. Ustedes van a esta página y entonces pueden encontrar, por ejemplo, los valores S para el hígado, ¿verdad? Esto se hicieron para muchísimos códigos Monte Carlo. Esto es para el maniquí de la ICRP, el femenino, para el hígado y ustedes pueden encontrar el factor S para este, eh, las diferentes secciones del hígado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una forma de resolver el problema sin necesidad de este, ir a un software comercial y tratar de plantear
este problema de una forma más económica, por decirlo así, porque ya sabemos que los software comerciales son bastante caros. Entonces, volvamos a esta parte, ¿ok? El registro y la segmentación. La segmentación es una forma de encontrar un órgano particular. Hay segmentaciones automáticas, hay segmentaciones manuales. eh, Depende altamente del operador, ¿verdad? Eh, Se pueden hacer segmentaciones automáticas, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser todo validado por un médico. Lo ideal es hacer la segmentación en la imagen CT y luego copiar ese resultado en la imagen de medicina nuclear y obtener el parámetro por ejemplo, la masa. Eh, Vamos a ver. En algunos programas se pueden hacer segmentaciones de un órgano y se trata de propagar hacia otros puntos, ¿verdad? Eh, para eso se trata de pensar en que la masa sea una constante y entonces no tener el problema que estábamos abordando previamente, ¿verdad? Y eh, vamos a ver. Dependiendo de la cantidad de puntos de paciente que yo tenga, pues yo podría segmentar cada uno de los puntos o hacer una segmentación y después ver cómo hago lo que es el siguiente paso, el registro. El registro o el corregistro es este, un paso donde yo estoy tomando como referencia un SPEC-CT y lo voy a comparar con los otros, perdón. Generalmente se utiliza el primer SPEC-CT para hacer este registro y esto se hace ya de forma comercial por muchísimos softwares, ¿sí? E inclusive si ustedes van a Slicer 3D, 3D Slicer, perdón, ya hay un módulo ahí de registro, ¿verdad? Son bastante buenos. Hay un módulo también de segmentación que es bastante bueno. ¿Y qué es lo interesante? Que uno debería utilizar un registro rígido. Lo ideal es hacer un registro rígido por un órgano a la vez. ¿Ok? Entonces yo voy a registrar, por ejemplo, el vaso o el riñón derecho o el riñón izquierdo. ¿Ok? Eh, Eso quiere decir que voy haciendo la dosimetría para ese órgano nada más. No se recomienda hacer una dosimetría eh, en el caso de dosimetrías voxelizadas, perdón, no se recomienda hacer un registro que sea no rígido o un registro que sea, eh, vamos a ver, se llama como flexible también. ¿Por qué? Porque hay variaciones en el voxel, entonces no se recomienda hacer esto. Y no se recomienda también hacer un registro de utilizando todo el campo de visión. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de errores que se presentan. Por ejemplo, este fue un error clínico, ¿verdad? Vean que el primer punto de medición el paciente tenía el estómago lleno de agua y en los otros puntos no. Entonces, vean dónde se ubicó en el primer punto el vaso y vean que ese vaso, si yo lo coloco contra el segundo punto de medición, ya tiene otra ubicación y otro tamaño. Y en el tercero igual y en el cuarto igual. ¿Ok? Entonces, es muy difícil para los programas hacer una corrección rígida, eso quiere decir solamente unos 6, perdón, en unos de 6 a 12 grados de orientación, ¿verdad? ¿Cómo hacer esta corrección? No es tan trivial, ¿verdad? Y vean en este caso, este fue otro caso donde el tecnólogo o el imagenólogo no generó la imagen desde el mismo punto de referencia, ¿sí? Cortó un poco la imagen, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay un error, esto va a generar un error definitivamente. Eh, Hay gente que hace, por ejemplo, registros con respecto a la fase ósea, ¿verdad? Pero igual toda la parte de tejido blando puede que quede muy mal. Una posible solución que han planteado algunos software, inclusive en 3D Slicer se encuentra, es tratar de, por ejemplo, hacer lo que les decía, un registro por órgano. Entonces, si este es mi tiempo de referencia y yo veo cómo se ve este órgano en este tiempo de referencia,
Vean aquí que ya hay una diferencia importante. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es aplicar una serie de correcciones rígidas para que esto que se ve en color eh, azulito, por decirlo así, o turquesa, pueda quedar en la posición de este otro. Por eso era que les decía que a veces es esta solución que les planteé de hace un rato, puede ser importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la masa en cada punto de medición. Me va a tomar un poco más de tiempo, pero a veces hacer este registro no es nada sencillo. En la parte de todo lo que es el ajuste de los datos, ¿verdad? Recordemos que este flujo que tengo, ¿verdad? Que yo voy a hacer la generación de cuentas, ver si tengo que aplicar la corrección por efecto volumen parcial. De fijo tengo que aplicar mi factor de calibración. Ya voy a encontrar mi punto en la curva, ¿verdad? Recordemos que esta es la curva que yo tengo. Y entonces yo puedo encontrar soluciones comerciales. Y hay muchísimas, ¿verdad? Hermes acaba de mejorar su plataforma, Dosisoft también, Dosimetry Toolkits. De hecho, GE acaba de adquirir MIM, ¿verdad? Para tratar ya todo lo que es su software o tenerlo como base de software de dosimetría. Hermes, si no me equivoco, fue adquirido por Siemens, ¿verdad? Kudos era una solución que existía por ahí. Stratus fue una solución que existía por ahí. No sé si este software de GE va a seguir existiendo. Y existe también una plataforma como OpenDose, que la idea es que eventualmente esta plataforma de OpenDose siga trabajando con 3D Slicer. ¿Ok? Eh, entonces, dependiendo de esos programas que yo tenga, yo puedo tener, por ejemplo, softwares que me trabajan desde todo lo que es la reconstrucción, cada una de estas etapas, desde la 3 hasta la 6, ¿verdad? Algunos otros trabajan nada más desde el registro hasta el cálculo de dosis. Hermes, ¿verdad? Y G, por ejemplo, tienen parte de reconstrucción, segmentación y después hacen algunos cálculos como Linda. Ahora, bueno, G ya va a cambiar hacia la solución de MIM, ¿verdad? Eh, y en algunos casos hay algunos softwares, por ejemplo, Linda, IDA y Mircal, que nada más abordan esos temas. Y esos temas que son el ajuste de los datos y el cálculo de dosis, se hacen haciendo un ajuste de la masa de, de la masa del paciente que yo estoy obteniendo. ¿De acuerdo? Entonces eso se llama una dosimetría paciente ajustado. ¿Ok? Finalmente, hay algunos cálculos que se pueden hacer. En el caso del lutecio, aplica lo que es el depósito local de energía perfectamente, que es cuando usted considera que toda la energía es entregada en un voxel, ¿verdad? Donde se origina ese decaimiento reactivo. Esta es una posibilidad que plantea Pasiak, ¿verdad? Desde el 2014. Y entonces, uno podría estimar esa dosis. De hecho, nosotros sabemos que la dosis para lo que es el lutecio, la contribución gamma es muy baja, es de 2 a 3 órdenes de magnitud inferior a la contribución beta. ¿Ok? Entonces, con esto, bueno, pues hay otras formas de hacer cálculos de dosis, ¿verdad? Osimetría voxelizada, em, dosimetría por Monte Carlo, ¿verdad? Entonces hay muchísimas aproximaciones que existen para hacer los cálculos de dosis. Mi recomendación es tratar de eh, empezar con la dosimetría órgano por órgano, tratar de ver si puedo aplicar esta metodología que les acabo de mostrar, si es factible, ¿verdad? Y después ver si eventualmente ya entiendo cómo es ese modelo y eventualmente tratar de encontrar esos factores S
la masa de los órganos del modelo, ya sea en Olinda, en IDAC o en MIRCAL, ¿verdad? Eh, y ver cómo resolver este problema. Pues bien, yo agradezco muchísimo al fin. Esos son mis datos personales, ¿verdad? Y quedaría para sus consultas a posterior. Ha sido un placer compartir con ustedes y los esperamos en Guatemala. Los esperamos en Guatemala. Es una ciudad preciosa, antigua, y espero que puedan acompañarnos por allá. Ha sido un gran placer para mí. Que tengan lindo día.